lépticas del pan, que eso es lo que influye en la aceptación. Normalmente, un pan bien elaborado lleva una prefermentación, o una primera fermentación, un descanso, ahorita vemos la importancia de cada uno, y una fermentación final. Si recordamos las partes básicas de un, ¿cómo se llama? Las etapas de un, de un proceso biotecnológico, las etapas son seleccionar microorganismo, preparar inóculo, es decir, propagar mucho microorganismo para que arranque mi proceso de fermentación, que sería el inóculo, luego arranca el proceso y luego al final la separación del producto. Esta prefermentación sería eso, como poner microorganismo en poca cantidad de harina para que fermente, crezca mucho, tener muchos microorganismos y ya después arrancar de lleno la fermentación. Esa sería la finalidad. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. En la prefermentación, ¿qué es lo que se hace? Nada más se mezcla harina, sal, agua y levadura. Son los ingredientes básicos. Es una pequeña cantidad de harina. Si voy a hacer 1 kilo de masa, se toma más o menos la tercera parte con respecto a lo que voy a fermentar, para que tengan nota. Se deja fermentar de 6 a 36 horas. Ustedes, pues, obviamente, por el tiempo que tienen a nivel laboratorio, no lo van a dejar tanto. Lo van a dejar cuando mucho 2 horas. Entonces, lo ideal es de 6 a 36 horas. Dicen, es que es demasiado a nivel, si yo quiero producir esto, me va a tardar mucho tiempo, no voy a producir, me cuesta, el tiempo es dinero. Lo pueden poner a prefermentar un día antes y al día siguiente ya preparan su masa. Mientras más, ¿qué es la finalidad de esto? Que la levadura, al tener contacto con la harina, produzca mucha, crezca, se reproduzca. Repito, esto es como para preparar un inóculo. Mientras más tiempo de fermentación, el pan va a ser más aromático, va a tener mejores características. ¿Por qué? Porque con el tiempo de fermentación, la levadura, aparte de que crece, también le va produciendo etanol. Y al producir etanol, el etanol se oxida, forma etanal, aldehídos. El etanol se oxida, forma ácidos, los ácidos y el alcohol forman ésteres. Y todo este conjunto de ésteres y aldehídos es lo que contribuye al aroma característico de un pan. Si yo checo, los panes que nos venden por casa tienden a tener, los bolillos, sobre todo los panes en general, tienden a tener mayor cantidad de aroma, de sabor, como que algo más agradable a comparación del pan que nos venden en los supermercados. ¿Por qué? Porque ellos normalmente no llevan esta prefermentación. Ellos quieren producir a granel, entonces no hay formación de tantos compuestos que contribuyen al sabor. Las pizzas artesanales normalmente llevan esta prefermentación y también tienden a ser más aromáticas, precisamente por la formación de estos compuestos. Ya que la levadura, le repito, lo puedo hacer, ya que tengo mi levadura propagada, este inóculo, esta masa ya fermentada, yo la puedo guardar y al día siguiente que yo la quiera utilizar, pues ya nada más le incorporo el resto de los ingredientes. Obviamente tengo que dejar que se atempere, porque si la tengo muy, muy fría, pues se va a tardar en aclimatar. ¿Sí? Después viene la primera fermentación. Aquí dijimos, si yo quiero fermentar, no sé, 1 kilo de masa, pues aquí separé más o menos la tercera parte. Aquí ya pongo el resto de los ingredientes. Aquí, ¿cuál es el resto de los ingredientes? Si es un pan que lleva mantequilla, margarina, aceite de oliva, porque quiero una pizza muy rica, o una mantequilla, porque es un pan dulce, aquí se incorporan los ingredientes. Muchos tienen el error de incorporar aquí la grasa. No está bien. ¿Por qué? Porque la grasa me genera barrera, la levadura no se hidrataría bien, no se gelatinizaría bien el almidón, no se hidrataría porque no se gelatiniza, no aplicamos calor, no se hidrataría bien el almidón y no habría suficiente acción buena de las amilasas porque, repito, la grasa nos genera barrera contra el agua y no hay eficiente acción tanto de levadura como de amilasa. O sea, aquí se incorporar todos. Aquí se incorporan todos los ingredientes junto con el inóculo o con la masa prefermentada. Y esto ya se deja de 4 a 6 horas. ¿De qué va a depender el tiempo? Pues del tipo de pan que ustedes quieran. Lo que sí recuerden que mientras más tiempo, más, ¿cómo se llama? Más aromático va a ser el pan. Aquí es muy importante que cuando forman este inóculo,
este inóculo no lo amasen demasiado. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué no hay que amasar demasiado? No los puedo ver, mi computadora otra me está fallando, entonces quien hable, por favor, deme su nombre. Porque se descompone, bueno, se destruye la estructura del gluten. ¿Se destruye el gluten? Bueno, ay, ¿cómo se dice? Se hace el pan como apolillado. ¿Qué no se supone que es que se forma gluten del amasador? Más bien es eso, se forma el gluten. ¿Quién fue, Victoria? Sí. Maestra, yo tengo una duda. A ver. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la masa madre? O sea, ya ve que ahí pues, la levadura pues no se le adiciona. Esta es la masa madre. Este inóculo Ok. es la masa madre. Pero se supone que no se le agrega levadura, ¿no? O sea, que su levadura es natural. ¿O sí se le agrega? No, sí, no, sí se le agrega. Ah, ok. Porque es muy difícil que en una harina tú tengas levadura. Podrás tener amilazas, pero levadura no. Sí tiene que tener levadura. Forzosamente es la que va a llevar a cabo toda la fermentación. Y de ahí va el alcohol, los ésteres, los aldehídos, los ácidos que contribuyen al sabor. Definitivamente sí tiene que. Esta es lo que se conoce Maestra, como masa madre, ¿sí? yo tengo Sí, una duda. Ajá. ¿Eso pasa también con el vino? ¿Cómo? Ajá, que lo pones a fermentar y mientras más tiempo de fermentación va adquiriendo más sabores y olores. Aquí no. Aquí lo que te va a dar los sabores y los olores va a ser la barrica. Mientras más tiempo de añejamiento, va a tener más aromas y olores. Aquí, bueno, lo vamos a ver, te adelanto rápidamente. En la fermentación alcohólica, el tiempo que tú lo dejes fermentado va a depender del tipo de vino que quieras. Va a haber vinos dulces, semidulces, secos, muy secos. Si son dulces, es porque la fermentación no se dejó llevar a cabo tanto tiempo y te quedan azúcares sin fermentar. Si son muy secos, se consumieron todos los azúcares quiere decir que la fermentación duró más. Pero aparte de eso, viene un añejamiento y las características. Entonces, el grado alcohólico va a depender del tiempo de fermentación, pero los aromas, los sabores, va a depender del tiempo de añejamiento, no de la fermentación. En el pan, sí es de la fermentación. ¿Sí me explico? Okay. Y Pero por ya ejemplo, ajá. El tipo de levadura no repercute en el sabor en el vino y en el pan. Sí, definitivamente. Aquí la que se usa para el pan normalmente es Saccharomyces cerevisiae y variedad de elipsoides. Es la más común. Okay. Y para el vino hay Saccharomyces cerevisiae, variedad elipsoideos, Itanicus, Vini, bla, bla, bla. Tienen variedades diferentes. Son básicamente la misma levadura. Lo que tienen son pequeñas mutaciones y esas pequeñas mutaciones hacen que te dé más de un aldehído, más de un éster, que te fijen más color. Y esos ya son microorganismos que compran, son microorganismos iniciadores que compran o seleccionan o que ellos mismos van cultivando. Sí, sí va a influir. Pero lo que más va a influir en el tipo de vino es el tipo de uva. Bueno, lo vamos a ver con detalle, es más que nada el tipo de uva, o puede ser una misma uva, pero el tipo de clima de la región. Pero ya con detalle lo vamos a ver, yo creo que la siguiente semana, o 2 semanas. Okay. ¿Algo más? No, nada más, gracias. Ok. Entonces sí, decíamos, no hay que amasar demasiado aquí, porque si amaso demasiado, se integran gliadina y glutenina, se formaría el gluten, y acuérdense que el gluten es una estructura elástica medio dura y no dejaría que la levadura llegue bien o actúe bien sobre el almidón. Entonces, ya después se incorporó todos los ingredientes, se deja fermentar de 4 a 6 horas, de 0 a 4 horas, 6 es lo ideal, pero si no tengo tiempo y quiero sacar un producto más o menos de calidad, con 2 a 3. Ya la mayoría de aroma y sabor se desarrollaron aquí. Después viene un descanso. ¿Qué es esto? Tengo mi masa fermentada y lo parto en dos. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí una bola, lo voy a poner aquí. Tengo una bola de grasa, de masa aquí, esta es mi esponja, por ejemplo, mi parte de levadura que fermenté, yo lo tengo en el sol si quieren, o cerca de la estufa. Normalmente tapamos para que no se pierda el calor. La levadura va a empezar a crecer en la prefermentación. Y al crecer, la producción de etanol es un proceso exotérmico, entonces empieza a liberar calor y ese calor se concentra aquí en la superficie.
Entonces, como hay calorcito en la superficie, la levadura va a crecer más aquí. La levadura crece cuando hay oxígeno, y como hay oxígeno aquí, la levadura va a crecer preferentemente aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que hacer un descanso se parte esto en 2, o si quieren en 3, pero cuando menos en 2, y se hace un amasado. ¿Para qué? Para distribuir uniformemente la levadura que normalmente crece más en la superficie. ¿Por qué crece más en la superficie? Porque en la superficie hay oxígeno y su crecimiento es aeróbico. Su fermentación es anaerobia, en el interior hay, pero su crecimiento es aeróbico. Entonces, ese descanso es para eso. Se divide la masa, ablandamos, amasamos para distribuir la levadura, para distribuir el calor, porque normalmente se concentra más en unas partes que en otras, y también para relajar al gluten, porque aquí sí amasamos suficiente, aquí sí hay un amasamiento, aquí sí se forma el gluten, y el gluten, por el proceso de fermentación, se está inflando, inflando, inflando. Si se sigue inflando, se puede romper y me va a dar un pan apolillado. Entonces, hay que amasar aquí si el gluten está muy inflado, lo bajamos, se relaje. Es decir, el gluten está estresado, se relaje, no se vaya a romper después el pan. Y aparte, la masa va a ser más fácil de trabajar. Y después me vaya a aumentar el volumen. Para eso es este descanso. Es muy importante, repito, distribuir la levadura, distribuir el calor, relajar al gluten y también que la masa sea más fácil de trabajar. Si no se hace este descanso, es muy probable que la fermentación no sea homogénea. Vamos a tener más levadura en una parte que otra. Quiere decir que va a haber más burbujas en una parte que en otra y aparte el gluten se puede romper. ¿Se entiende? Sí, maestra. Solamente tengo una duda, por ejemplo, con el pan bueno, con la masa que se hace, que es de 1000 hojas, de 1000 capas. No me acuerdo cómo se llama. Ese es hojaldre, ¿no? Ujú, Ese es hojaldre, ese lleva el 80-90% de grasa y el esponjamiento se da porque incorporas aire a través de la grasa, pero no es fermentada. Ah, ok. Bueno, ¿No gracias. lo vieron en bioquímica de alimentos? Normalmente ahí lo que tienes es como un 80% de grasa y un 20% de harina. La amasas para que se quede bien distribuida la grasa y luego la dejas relajar un poco para que se integren bien los ingredientes. Y luego la amasas y la doblas y luego la vuelves a amasar y la doblas y la vuelves a amasar y se van doblando, no sé, primero la doblas, así la tienes en esta posición, luego la volteas y la vuelves a doblar y la vuelves a amasar y se van volteando. No sé, primero tienes un cuadro así y lo doblas como si fuera una servilleta en 4 y lo amasas. Luego la vuelves se van volteando de posición y lo vas amasando y eso va haciendo que se formen las hojas, que es lo típico para un hojaldre. Sí, está bien. Muchas gracias. Ya que se relajó la masa, pues aquí ya saqué todo el dióxido de carbono, se relajó el gluten, bla, bla, vuelvo a fermentar otro poco y ya que se deja, ya es menos tiempo, ya se pasa el pan al horno, después de la fermentación final lo pasamos al horno, aquí ya va a aumentar su volumen. El horneado puede ser desde 15 a 90 minutos, dependiendo. Bueno, aquí vamos a fermentar para que después pasar al horno. Esta fermentación va a durar de 15 a 90 minutos dependiendo de la calidad del pan que yo quiera. Hay un aumento repentino, ya cuando yo lo pongo en el horno, pues la masa no va a calentarse luego. Va a calentarse, no sé, de 25 grados que probablemente tenga la masa, 30, 40. Las amilasas trabajan muy bien a 60 grados, entonces cuando entre al horno y alcance esa temperatura, va a haber un aumento repentino de la actividad de las enzimas. También va a trabajar más la levadura cuando alcanza su temperatura ideal. Aumenta la producción del gas. Esta producción de gas dura de 5 a 7 minutos y hay una fermentación intensa. Cuando está en el horno es cuando de repente aumenta más su volumen, pero es nada más un poco tiempo y esto se le conoce como salto de horno. Ahora, ¿qué recomendaciones? Si yo tengo un pan, una harina de gluten fuerte, o aunque no lo tenga, el amasado es mejor en máquina en lugar de hacerlo a mano. Si yo tengo una harina de gluten, de harina de fuerza intermedia, que es la que nos venden a nivel comercial, de preferencia a máquina. ¿Por qué? Porque lo hago a nivel artesanal. Hoy el pan me quedó muy bueno, con mano, de manera manual. El día siguiente lo hizo otro compañero y le quedó mejor, y otro compañero le quedó al amasado. ¿Qué pasa? Pues que no hay uniformidad en el amasado, a lo mejor uno tiene más fuerza que otro.
A lo mejor uno se cansó o le dio flojera, entonces esa máquina, si yo doy velocidades, el amasado siempre va a ser uniforme, por eso me refiero que es mejor. Hay que tener mucho cuidado de no amasar demasiado cuando ya estamos en la primera fermentación. ¿Por qué? Porque si amaso demasiado el gluten se puede romper. Lo estreso demasiado y lo rompo con la fuerza mecánica. Ahorita se los enseño. La levadura crece muy bien de 24 a 35 grados. Si yo voy a poner a fermentar y lo estoy haciendo en la cocina, pues sálganse al solecito o cerca de la estufa si estoy cocinando algo. Yo lo que hago a veces, truquito, está haciendo mucho frío, caliento levemente la masa que preparé en el horno microondas, tratando que me quede tibia, no caliente. Le doy unos 10 segundos, a ver, se siente tibiecita en otros 10 segundos, y esta tibiecita y ahí la dejo. ¿Sí? Porque si está muy frío, obviamente a mayor temperatura es mejor, pero nunca hay que llegar a esto. ¿Por qué? Porque mientras la levadura fermenta, recuerden que la fermentación exotérmica me libera calor. Si yo la tengo en esto y si arranca la fermentación, se va a salir del margen y se acorta, se hace más lento el crecimiento. Entonces, 24, 30 grados está bien. Recuerden que después de la primera fermentación hay que amasar, es el descanso. Hay que amasar o descansar la masa. Y hay que hacer siempre una última fermentación. Si no se hace, la masa no me será ligera. No hay que manejar recipientes profundos. ¿Por qué se les ocurre esto? O sea, si yo voy a fermentar, que sea un bowl, algo así, un pocillo donde la masa quede muy al fondo, que no me quede muy, muy al fondo, porque Para que respire, para que le dé aire, ¿no? Para que le dé aire, la levadura crezca y aparte, ¿qué más, Jessica? Pues sí, para que respire ese aire y sea más fácil, pues sí, que se dé la fermentación. Ok, ¿alguien más había hablado aparte de Jessica? Para que se esponje. Yo, Victoria. Adelante, Victoria. ¿Qué más? Para que se esponje, ¿no? O sea, es por eso que... Sí, aparte también quiero que se difunda el calor, y si está muy profundo, el calor no se va a difundir tan fácilmente. ¿Cierto? Ok, entonces de preferencia bowls, tazones amplios. Estas son algunas recomendaciones. Los métodos para panificar, yo les doy los procesos de manera muy general. Vamos a ver con detalle los métodos. ¿No se está viendo la imagen? ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok, Sí. es que estoy en otra computadora y no la veo. Ok, ahora, los métodos para producir pan, ya a nivel industrial, son básicamente 4. Los que más se manejan es el método intensivo, bueno, los 3 primeros. Es el método intensivo, esponja masa, que es lo mismo que masa madre, masa directa y esponja líquida. Y aquí tenemos. ¿Sí? Aquí está. El método intensivo es cuando tenemos es el que se maneja en los supermercados. O es cuando tengo una harina muy fuerte. Aquí voy a tener un trabajo mecánico sobre la masa y no hay prefermentación. ¿Cómo? Pero si la prefermentación es la que se hace con la finalidad de que la levadura crezca, de que me desarrolle aromas, no, yo quiero, órale, a granel, rápido, porque el tiempo es dinero y es lo que usan en los supermercados, no hacen prefermentación, entonces, ¿qué hacen? Ponen más porcentaje de levaduras. Normalmente se maneja de 1 a 2% de levadura y aquí ponen hasta un 10% para solventar. Recuerden que la prefermentación habrá para que la levadura crezca. Entonces, para que quiero que crezca, mejor le pongo más. Pero ¿qué deficiencias vamos a tener en este pan? Voy a tener mucha más levadura, pero ¿qué más pasaba cuando la levadura crecía? Pues bueno, dentro del pan se van a ver los alvéolos o el pan apolillado, como ya mencionó. ¿Qué más? Fernanda. ¿Qué más se formaba que es agradable sensorialmente en el pan durante la masa madre? ¿El aroma? ¿No va a esponjar? Exacto. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo lo del aroma? Estefanía. Estefanía. Exactamente. Durante el tiempo de fermentación, se formaban ácidos de ésteres aldehídos. Entonces, al no haber prefermentación, sí va a haber más levadura aquí, pero no hay prefermentación, no hay formación de compuestos aromáticos. Y esos compuestos aromáticos, y también se formaban ácidos que contribuyen al sabor. Entonces, este pan va a ser más insípido. No sé si esté mal yo, pero yo he probado y este pan es más insípido que el que nos venden por las panaderías caseras o artesanales. Tiene menor calidad.
Entonces, ¿qué hacemos para dar un poquito de sabor? Tienden a ponerle, aquí incorporan todo, grasa, agua. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que la levadura desarrolle tantos aromas, que le pongo más levadura y así. Total, le pongo un poquito de ácido ascórbico. ¿Para qué era el ácido ascórbico? Para la oxidación. Ajá, ¿y para oxidar qué? ¿Qué me mejoraba, Natalia? Sí, está bien la oxidación, pero ¿qué me mejoraba al oxidar? Se formaban puentes de sulfuro y eso hacía que la masa fuera más resistente y esponjara más. ¿Se acuerdan? Entonces, ponen más levadura porque no va a haber inóculo, más ácido ascórbico para tratar de mejorar un poquito. Y se agita 550 revoluciones por minuto de 3 a 5 minutos. El pan va a ser con miga más blanca. ¿Por qué? Normalmente, nuestra harina tiene un color amarillito y en ese color amarillito se debe porque tenemos jantofilas, ¿sí? Aquí estamos poniendo un compuesto que se va a transformar en ácido de hidroascórbico y ese ácido de hidroascórbico es un agente oxidante. Pues va a oxidar también a las jantofilas y al oxidarlas pierden su color amarillito, color crema. Entonces, no sé si han visto, la miga de ellos tiende a ser más blanco. El alveolado va a ser más pequeño. Sí, la miga va a ser más pequeña. ¿Por qué? Pues porque no estoy dando tiempo que la levadura trabaje bien y me forme alveolos grandes. Y la corteza tiende a ser más fina. Y si comparamos, la corteza de estos bolillos tiende a ser mucho más delgada que los otros bolillos. ¿Estoy bien? ¿Dudas? Yo, maestra. A ver. Pero también se supone que, como que, bueno, sus nutrimentos, sus aportaciones nutrimentales serían menores o peores que un pan hecho de forma artesanal, ¿no? En cuanto al valor calórico por cada gramo de carbohidrato es lo mismo, pero en cuanto a que va a tener menos vitaminas y todo eso, sí, normalmente el aporte nutritivo es un poco menor en esto que en el artesanal. Okay, porque gracias. como es un oxidante, también te puede oxidar algunas otras vitaminas que pueden estar presentes. Algunos dicen, no, pero estás poniendo ácido ascórbico, el ácido ascórbico es una vitamina, sí, pero este es termolábil. Al momento que horneo, se descompone. Entonces no le va a quedar. Sí es menos nutritivo, por nada. La esponja masa es lo mismo que masa madre. Aquí se prepara la esponja, que sería el inóculo. Aquí sí hay inóculo. El inóculo sería la primera fermentación o la prefermentación. Se prepara la esponja o inóculo prefermentación con una porción de los ingredientes, harina, agua, levadura. Puedo poner, algunos ponen la sal, algunos no la ponen porque dicen es que la sal va a tardar el efecto, pero si más se tarda, el pan va a ser más aromático, pero igual pueden suprimir aquí la sal y se fermenta. Normalmente de 2 a 6 horas, de 23 a 25 grados. Normalmente a nivel industrial manejan solo un tipo de harina, de preferencia la más fuerte para que tolere, o puede ser harina intermedia, pero no harina débil, porque me quedaría un pan apolillado. Ya después del preinóculo o de la prefermentación se incorporan el resto de las fermentaciones, el resto de los ingredientes, y ya después la segunda fermentación. Acuérdense no amasar demasiado. Aquí con detalle, lo tenemos, normalmente se pone un cuarto, un tercio de la harina, un tercio de lo que se va a manejar total de la levadura, la sal. Preferentemente se mezclan bien estos, porque si yo pongo el agua, tiene más preferencia por el agua la sal, que es iónica, que esto, si no se permitiría, no se integrarían bien. Entonces se mezclan normalmente primero todos los ingredientes sólidos para que queden bien homogéneos. Lo puedo mezclar con la mano o en batidora, y ya que están bien mezclados el agua. Repito, ¿por qué no el agua? Porque si la pongo desde aquí, quizá haya más preferencia, se una más fácilmente la sal por ser iónica, y no se integren muy bien después estos dos, sino queden perfectamente distribuidos. Se amasa levemente 5 minutos, y aquí se pesa nada más como para tener un control de qué tanto va a esponjar la masa. Sacar el peso específico aquí y sacar el peso específico después. Se prefermenta de 6 a 36 horas. Esta es la esponja o es la prefermentación.
Esto es lo que van a hacer en el laboratorio. Después, esta va a ser la esponja o la masa madre, se puede refrigerar. Posteriormente añaden el resto de los ingredientes, amasan, viene la primera fermentación, se divide la masa o el descanso para dejar que se relaje el gluten, se distribuye el calor, la levadura, y viene la segunda fermentación que ya es más tiempo. Lo más tardado es el inóculo, por eso muchos no lo quieren hacer. Fíjense bien, de 6 a 36 horas, y acá son 40 minutos, 50 minutos, esto es muy corto. Y ya después se hornea. Hay que evaluar al final el aspecto, la corteza. ¿A qué me refiero a la corteza? Si está muy dorada, si está gruesa, si está muy delgada, el volumen. El volumen y el peso me permiten determinar el peso específico. Recuerden que el peso específico es la masa que hay por unidad de volumen. Un pan muy esponjado va a tener mucho volumen y al tener mucho volumen su peso específico va a ser menor. Un pan de calidad va a tener poco peso específico. Pero tampoco exageremos, porque estos panes que tenemos por aquí tienen muy poco peso específico a comparación del artesanal. Entonces, sí, tiene muy poco peso específico, pero no tiene tanta corteza, no tiene tanto color, no tiene tanta textura, y hay que ver la uniformidad de la miga. Esto es lo que se evalúa. ¿Alguna duda, algún comentario? El tiempo de horneado, bueno, aquí es más o menos en promedio, pero ya que depende del calentamiento de cada horno. Pues hay que sacar alguna pruebita y lo que es típico, ¿no? Tengo mi pan, meto un palillito a ver si ya sale seco, si ya no sale húmedo. Si no estoy mal, yo les recomiendo cuando hagan laboratorio, si pueden preparar este inóculo desde casa, excelente, para que nada más vengan a hacer esto. Y ya después, yo había programado las prácticas para que ustedes un lunes desarrollaran estas 2 fermentaciones y el miércoles, que era la otra práctica de laboratorio, nada más vinieran a hornear y pudieran preparar, pudieran evaluar su pan. La masa directa, ¿en qué consiste? Todo se pone en un solo paso. Se pone es muy parecido al método intensivo. Se pone 10% más de levadura, requiere menor tiempo, pero el pan tiende a ser más insípido, no tiene grasa, es otra diferencia, no tiene grasa, el pan tiende, si se fijan, es muy parecido a este procedimiento que acabamos de ver aquí. Nada más que este no va a tener grasa y no va a tener ácido ascórbico. Y se puede hacer, este intensivo porque manejamos máquina, en el otro no, máquina grande. Entonces aquí todo, nada más no lleva grasa, no lleva ácido ascórbico y requiere menos tiempo. El pan es todavía más insípido, la textura áspera. Como no tenemos ácido ascórbico, tiende a tener menor volumen y obviamente al tener menor volumen vamos a tener mayor peso específico. Ese sería un pan de masa directa comparado con un masa madre. Aquí tenemos, tiende a ser menor volumen y más apolillado a comparación de esto, porque como no hay descanso, el gluten no se relaja y tiende a romperse. ¿Se entiende? Sí, maestra. Ok, gracias. Y nos pasamos finalmente a la esponja líquida. Es muy similar al de masa madre, pero aquí la esponja o el preinóculo se pone con mayor cantidad de líquido. Eso lo manejan mucho los polacos. Dicen, al tener más agua, la levadura trabaja más rápido. Entonces, nada más el prefermento, la primera fermentación, o prefermento le ponen mucho más agua. Pero es de la misma agua que se va a poner al final. Y al final ya cuando se integra la masa o el resto de los ingredientes, pues ya no le ponen tanta agua. Como es más rápida la fermentación, pues la levadura produce alcohol más rápidamente. Todo es más rápido y por ser más rápido, pues no se alcanzan a formar tantos ésteres aldehídos. Va a tener características intermedias entre masa directa y el de masa madre. Es decir, va a tener un poquito de más aroma que pero menos aroma y menos sabor que el de esponja. Porque como es más rápido, no se alcanzan a formar ésteres y aldehídos sin problema. ¿Sí? El gluten, por tanta agua, se expande más, se hidrata más. Y bueno, aquí sería un tipo de pan de esponja líquida. Me quedó un poquito más apolillado porque por tanta agua trabaja más rápido todo, se forma más polilla, se esponja más, pero no me queda tan uniforme como este, que sería el ideal. Hace un momento les dije que no hay que exagerar en el amasado, sobre todo cuando tenemos máquina, porque cuando amasamos de más podemos romper el gluten. Tanto lo estoy amasando y amasando que llega un momento que lo rompo las moléculas. ¿Cómo saber si tengo un gluten? Cuando ya lo tenemos roto, se hacen como terrones, aterronado, porque se hacen como terrones, grumos. Y por más que yo lo quiera incorporar, se queda así, no queda uniforme.
Esta es una masa ideal. Ahí déjenme se los enseño, por acá lo tenía. Esta es una masa bonita. Se me ve más o menos uniforme. Y acá tengo las masas ya se forman como terroncitos, así como cuando se forman terrones de azúcar en la... Lo veo con grumos, ¿verdad? Aquí hay grumitos. Entonces, esto me indica que se rompió el gluten. ¿Y qué puedo hacer? Pues ya nada, síguele así, te va a quedar un pan de este tipo, con miga rota, alvéolos rotos, que no es muy aceptado en calidad. ¿Alguien me indica, por favor, si se escucha? Sí, sí se escucha. Se escucha, gracias. Vamos a hacer el proceso de la esponja. La esponja es un prefermento duro. Vamos a utilizar un porcentaje de la harina de la masa final. Vamos a adicionar agua y una proporción de levadura y sal. La levadura puede ser levadura fresca o levadura instantánea. Lo único que hay que tener en cuenta es la proporción que se utiliza de cada uno. Para la fabricación de la esponja, lo primero es la incorporación de los ingredientes secos, arrancando por la harina de trigo. Después vamos a seguir con la sal y la levadura. Hay que tener en cuenta que la cantidad que adicionemos de levadura y sal va a depender del tiempo de fermentación y la temperatura de la fermentación. Por último, vamos a adicionar el agua, que por lo general es el 60% de la harina de la esponja. Hay que tener en cuenta en este punto que la temperatura del agua debe ser ajustada para que la temperatura final de la esponja sea de 22 a 23 grados centígrados. Ya teniendo todos los ingredientes en la amasadora, pasamos a prender la amasadora en primera velocidad y lo que vamos a buscar es una incorporación completa de los ingredientes. Esta incorporación quiere decir que tenemos todos los ingredientes dispersos por toda la masa de una forma uniforme y lo ideal es que no se vean partículas de harina. Normalmente este proceso toma unos 4 o 5 minutos. Es importante que no desarrollemos el gluten, porque la masa o la esponja al adicionarla a la masa final va a tener otro proceso de amasado. Y si la desarrollamos vamos a tener problemas en el producto terminal. Cuando la masa ya está lista, como podemos ver, la masa está completamente incorporada, pero no está desarrollada. Vamos a sacarla. Lo ideal es hacer una pequeña bola de masa, la cual vamos a dejar fermentar. La podemos dejar fermentar en un recipiente plástico. Aquí, porque la esponja es pequeña, utilizamos un recipiente pequeño, pero si tenemos mayor cantidad de esponja, la vamos a dejar fermentando en un recipiente más grande. Pero el principio es el mismo. Es muy importante que el recipiente lo cubramos con una bolsa plástica o le pongamos tapa, para evitar que se reseque la superficie de la esponja. Para determinar el punto ideal de maduración de la esponja, podemos recurrir a dos herramientas. La primera va a ser el volumen. Más o menos cuando ha alcanzado el 2 veces y media el volumen, la esponja podemos decir que está en un punto ideal de maduración. El otro punto es la superficie. Si la superficie está algo redondeada y con una superficie en la parte central algo plana, podemos decir que está en su punto. Pero también es importante para nosotros identificar cuando la maduración está antes de lo ideal o por encima de lo ideal. Cuando nosotros tenemos un volumen inferior al doble, podemos determinar que la esponja le hace falta maduración. Pero si por el contrario está por encima de 3 veces su volumen, podemos decir que la esponja está sobremadurada. Y eso nos va a afectar en el producto final o en la masa en la que adicionemos la esponja. El segundo punto que hay que mirar para saber si nuestra esponja está sobremadurada o le falta maduración es la superficie. Cuando nosotros encontramos una esponja que tiene una superficie demasiado redondeada, significa que hace falta tiempo de maduración. Pero si por el contrario vemos una esponja que ha crecido y en la parte de arriba ya está totalmente caída, significa que la masa está sobremadurada.
La estructura de una esponja correctamente madurada es así. A ver, ¿se entendió? Hablan de dos aspectos muy importantes para evaluar si una harina ya está, una masa ya está bien, porque yo les decía, es de 0 a 6, de 2 a 4 horas, de 2 a 6 horas. ¿Cómo saber? No necesariamente. Es que Norma me dijo que 6 horas no. Con que veamos a veces el volumen. Si yo tenía un volumen así pequeño, si ya está al doble, lo puedo dejar. O simple y sencillamente, si lo veo, al esponjarse se hace así como una burbujita. Esa burbujita o esa bolita que está creciendo debe estar ligeramente aplanada de la parte de arriba. Si está muy redondeada, quiere decir que le falta tiempo. Debe estar levemente aplanada. Si está demasiado aplanada, hundida, es porque se nos pasó el tiempo. Pero y más o menos la base es que tengamos al menos el doble del volumen con respecto a como tenían. Entonces es muy importante que cuando pongan su bolita de masa madre a fermentar, se fijen más o menos cuánto medía, más o menos qué cantidad era y ver al final qué volumen va a tener. ¿Alguna duda? Bien, nos vamos a qué cambios va a haber durante el horneado. Mencionamos hace un momento que con el calor pues empieza a crecer la actividad de la levadura. ¿Por qué? Porque también se activan las enzimas. La mayoría de las enzimas trabajan mejor a 60, 70 grados. Cuando yo meto la masa y se alcanza esta temperatura, pues va a haber una gran actividad de amilasas. La levadura empieza a trabajar mucho más, va a producir grandes cantidades de dióxido de carbono que va a influir también en el esponjamiento y va a llegar un momento que la levadura finalmente muere. Entre los 55 y 90 grados empieza a gelatinizar el almidón, que contribuye también a la textura, y las proteínas se desnaturalizan, el gluten se desnaturaliza, tiende a cuajar, que es lo que también contribuye. La estructura del pan va a ser asociación de gluten coagulado unido a almidón gelatinizado. Ya después llega un momento que alcanzamos los 100 grados, el agua que está aquí retenida se evapora. Al evaporarse ejerce presión de vapor que también empieza a influir en el esponjamiento. Y los azúcares que están presentes por ahí interaccionan con los aminoácidos. Se da reacción de Maillard que contribuye al color, al igual que los azúcares. Si le puse azúcares, esos azúcares también van a dar un poquito de color por la caramelización. Algunos le tienden a poner un poquito de azúcar para que el pan tenga más color. Y ya finalmente a los 200 grados el pan está totalmente cocido. Es un alimento básico en todo el mundo, con mantequilla y jamón o mojado en salsa. Es un manjar delicioso al que es difícil resistirse y les apostamos a que no podrán resistirse a la oportunidad de averiguar cómo se lleva a cabo la fabricación del pan nuestro de cada día. En el año 1300 a.C., en tiempos de Tutankamón, ¿Se está escuchando el audio? usaban 40 variedades de pan con levadura. Sí, maestro, se escucha. La atribución griega fue el horno y 70 variedades de pan con sabores. Era un pan tan bueno que los romanos se llevaron a los panaderos griegos a Roma y sus hornos a la Galia. Así fue como al llegar la Edad Media, el pan se había convertido en el alimento básico en Europa occidental. El pan multicereales se elabora a base de varios ingredientes, como linaza, alforfón, soja y mijo. Esta rejilla protectora evita que caiga accidentalmente materia extraña en el recipiente de la mezcla. Es una receta que necesita 600 kilos de harina. Los ingredientes han sido molidos y se guardan en estos 36 enormes contenedores. El primer paso es mezclar los ingredientes. Estas artesas se usan para fermentar la levadura, un proceso que tarda 3 horas.
La levadura, al fermentar, hace que la masa suba bastante. Esta enorme amasadora trabaja la masa durante 8 minutos. Cuando ya está bien homogénea, el contenido se vacía en un enorme contenedor. La masa pesa 1000 kilos, 1 tonelada. La masa baja por una rampa situada sobre el divisor de la masa. En la parte inferior de la máquina, un pequeño agujero permite la salida de la masa. 2 brazos mecánicos la cortan en trozos iguales. 192 trozos por minuto. La masa después cae sobre una cinta transportadora. Aquí, los trozos de masa se convierten en bolas, que pueden trabajarse más fácilmente. Las bolas de masa se enharinan para evitar que se peguen durante el transporte y cuando se les dé forma. Aquí, las bolas salen del divisor y pasan al moldeador. Durante el transporte, la masa descansa, lo que facilita que la levadura actúe. A continuación, la masa se pliega y se enrolla. La máquina elabora 3 piezas por segundo para un total de 11.500 por hora. La masa se enrolla hasta que alcanza el tamaño exacto y cae en los moldes de cocción. Aquí vemos cómo se hacen panecillos de perritos calientes. Estas pequeñas bolas pasan por un proceso de alargado y fermentado antes de ir a los moldes. Aquí vemos cómo se moldean a máquina los panecillos de perritos calientes. Los trozos de masa no deben tocarse entre sí y para separarlos se usa un pequeño brazo mecánico. Volvamos ahora a la producción de pan multicereales. Las piezas de masa se colocan en los moldes y pasan al horno, donde crecen durante 1 hora a 42 grados centígrados y a una humedad del 70%. A continuación se cuecen durante 20 minutos a 255 grados. Una vez cocidos, los panes presentan un bonito tono dorado. Mediante un sistema de vaciado, se extraen los panes de sus moldes y se colocan en una cinta transportadora para enfriarlos. Un sistema de guía se ocupa de llevar los panes hacia las distintas secciones de la panificadora. Cuando se han enfriado, pasan a la cortadora, que corta 65 piezas por minuto. Del corte se encargan unas cuchillas de acero de 2 metros de ancho y 40 centímetros de largo, cuchillas que se cambian cada 2 semanas. Las rebanadas se empaquetan automáticamente a razón de 65 por minuto y ya están listas para la distribución. Han pasado 5 horas y media entre la preparación de la masa y el envasado del pan terminado. ¿Dudas? ¿Les queda más o menos claro cómo es el proceso de trabajo a nivel industrial? ¿Todo bien? Sí, maestra, Bien, todo claro. gracias. Bueno, ya faltan 9 minutos. Hoy le pongo asistencia a todos porque ya no alcanzo a pasar lista. Nos veríamos mañana con la exposición de sus artículos. No hay nada más que añadir, pues lo dejamos aquí. Y muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias, maestra. Hasta mañana. Ustedes hasta mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, gracias.